Bueno, hoy estamos aquí para recorrer el tomo 1 de la historia de la sexualidad de Michel Foucault, más específicamente el capítulo 5, el quinto, con el cual cierra el libro, denominado Derecho de muerte y poder sobre la vida. Lo que suele mencionarse es que esta historia de la sexualidad, en rigor, fue escrita de manera un tanto disruptiva, ¿no? Es decir, el primer tomo que realmente, como aparece allí, se publica en el año 1976, denominado La voluntad de saber, tendría después otros 3 tomos, en realidad, aunque la obra original estaba prevista que iban a ser 6 volúmenes, pero terminan siendo 4, de los cuales el primero es el que realmente sale a la luz cuando él está en sus plenas facultades. Los 2 que siguen, es decir, allí lo tenemos hacia la derecha, el uso de los placeres y el cuidado de sí, aparecen prácticamente en el año de su fallecimiento, poco antes de morir, en el año 1984. Y el cuarto tomo, Las confesiones de la carne, fue publicado recién en el año 2018. Así que realmente hay un gran trecho entre uno y otro, y sobre todo lo que suele afirmarse es que pertenecen directamente a un período completamente diferente. El primer tomo, La voluntad de saber, pertenecería a lo que ha sido denominado periodo genealógico de su obra, mientras que los otros 3 pertenecerían mucho más a lo que después se denominó el periodo ético de Foucault, con una búsqueda, como indica allí, por ejemplo, el término el cuidado de sí o la inquietud de sí, a veces así es traducido, una búsqueda más nuevamente con los clásicos, todo lo que es dar forma al propio ethos, al propio forma de vida, bueno, a toda esa indagación la dedica estos últimos volúmenes. Bueno, ¿qué nos va a decir aquí a través de 5 capítulos, ¿no? Como veíamos allí a la izquierda, aparece el primer capítulo sería Nosotros los victorianos, el segundo La hipótesis represiva, el tercer capítulo se llama Scientia Sexualis y el cuarto capítulo El dispositivo de sexualidad, para aparecer luego el quinto capítulo, que sería que vemos aquí, con la idea de el derecho de muerte y el poder sobre la vida. Bueno, ¿qué transición entonces va a realizar Foucault para dejarnos bastante sorprendidos con todo lo que él descubre en sus investigaciones? Fíjense, si lo recorremos un poco, obviamente de estos 4 primeros capítulos diríamos lo mínimo, para después quedarnos con el deslumbrante capítulo 5, que es el que más ha dado que hablar. Pero en realidad en todo el libro ya se va desarrollando gradualmente la hipótesis fuerte de Foucault. ¿Qué va a decir entonces allí en el primer capítulo, Nosotros los victorianos? Obviamente haciendo alusión al reinado de la reina Victoria, entonces sería pleno siglo XIX, un periodo de gran puritanismo, un puritanismo que habría comenzado fuertemente a instalarse a partir del siglo XVII, pero que tendría allí su gran momento cumbre, en el cual, se hace carne en la ciudadanía europea la idea cristiana, digamos, de que el sexo o la sexualidad solo tendría su legítimo lugar, podemos decir así, en la alcoba matrimonial, ¿no? Todo lo que fuera por fuera de eso, por ejemplo, los lugares de tolerancia, los así llamados, ¿no? Para Foucault de manera sumamente hipócrita, todo lo que fuera sexualidad así en burdeles, casas de prostitución, digamos, por supuesto que era ya visto como algo reprobable, completamente reprobable. Lo mismo unas sexualidades alternativas por fuera de esa función reproductora en el seno del hogar. En el capítulo 2, cuando habla de la hipótesis represiva, quizás esto es parte del núcleo del libro, esto es, la idea de que aunque se ha difundido mucho, y esto llega hasta el siglo XX, incluso en la obra de Freud, nada menos, en el psicoanálisis, se ha difundido la idea de que nuestra sociedad estaría totalmente reprimida en cuanto a hablar genuinamente, abiertamente de la sexualidad,
La hipótesis fuerte de Foucault es que esa supuesta represión, que también la hay, porque es imposible negarla, ha venido acompañada en estos últimos siglos de una tremenda explosión discursiva al respecto. Cuando parece que no se habla de ella, va a decir Foucault, todo el tiempo se la está llevando al plano del discurso, para controlarla, para dominarla, para reajustarla a las finalidades del desarrollo social del momento. Entonces, ¿qué va a mencionar en el capítulo de Ciencias Sexuales? Justamente, que en tanto otras culturas como las orientales, por lo general India, China, Japón, habrían tenido una cierta ars erótica respecto al sexo, es decir, doctrinas, filosofías de vida que habrían ayudado a la población a explorar los placeres sexuales para, extremarlos, lograr la verdad sobre uno mismo y sobre la relación con el otro en el éxtasis sexual, en explorando los rincones del erotismo. Muy duramente él dice que por el contrario Occidente no supo hacer eso y por el contrario se centró en generar una ciencia sexual, una ciencia de la sexualidad, que en rigor ni siquiera es tan original, porque él va a decir que el núcleo de esta ciencia sexual va a ser, aunque nos sorprenda, la institución, podemos decir así, de la confesión. Una confesión que, por supuesto, que como imaginamos estaba en los monjes cristianos durante la Edad Media, pero que hacia el siglo XVII se extiende como mandato del cristianismo hacia toda la población. Entonces, la tesis fuerte aquí de Foucault va a ser que ese formato confesional propia del cristianismo se va a extender luego a muy diversas profesiones y prácticas de la vida social. Por supuesto, tal como podemos estar imaginando, ¿no? Mencionábamos el psicoanálisis. Bueno, allí el diván del psicoanalista va a ser un lugar de confesión. Pero no solo el psicoanálisis, el consultorio del psiquiatra, del psicólogo, del médico, y así avanza Foucault del mundo jurídico, incluso del maestro con el alumno, del padre con el hijo. La institución de la confesión, el que uno tenga que decir su verdad, qué le pasa, qué ocurre con él, y en gran medida en torno a la sexualidad, va a impregnar a toda la vida social, según Foucault, y esto ha sido gran parte de lo sumamente novedoso que él ha tenido para decirnos aquí, ¿no? Entonces, conectado con esto, por supuesto, va a estar todo el argumento acerca del dispositivo de sexualidad, que a la vez que la reprime en cierto sentido, por supuesto que la incita a hablar de sí misma a todos los niveles y en todas las instancias de la vida social, volviéndola prácticamente el centro de la cultura a partir de lo que él denomina el periodo clásico, que ahora vamos a ir para allí, ¿no? El periodo clásico y luego la modernidad de la que somos parte. Entonces, ¿qué se nos va a decir en este capítulo 5 después de haber hecho ese recorrido? Bueno, como gusta mucho Foucault hacer sus recorridos históricos, nunca de una historia así llamada universal, pero sí más bien de fragmentos, recorta momentos y los estudia con ese enfoque que decíamos genealógico, histórico-filosófico, con el que aborda la cultura. Él siempre escribe historias, historia de la locura en la época clásica, historia del nacimiento de la prisión, aquí historia de la sexualidad, la historia del nacimiento de la clínica, las palabras y las cosas, donde también estudia estratos que se presentan históricamente, ¿no? Del Renacimiento, luego de la época clásica, luego de la modernidad, cómo se dan en ellos distintos formatos, maneras de pensar, dispositivos de pensamiento, prácticas y discursos que estructuran formas de pensar. Aquí estaríamos entonces en una de estas narraciones históricas que él siempre ve interrumpidas, abruptamente dislocadas por diversas sumas de sucesos, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir Foucault aquí? Durante la Edad Media, ¿no es cierto?, pero incluso llegado al siglo XVIII, como no ignoramos,
Se da el periodo que podemos considerar monárquico, donde hay monarquías, incluso monarquías absolutistas, muy rígidas, como ya hemos transitado, que se dan incluso durante el periodo de la Ilustración. ¿Qué va a pasar entonces? En este periodo monárquico se da justamente lo que Foucault va a denominar el poder soberano. ¿Qué es el poder soberano? Algo que para nosotros es sumamente natural en realidad, porque de allí en más la humanidad ha entendido el poder siempre de ese modo, es decir, con el carácter de soberanía. Un poder que, tal como solemos imaginar, está más bien en pocas manos o en una sola, imaginemos el soberano, y se ejerce fundamentalmente de arriba hacia abajo. La ciudadanía, los siervos en la Edad Media no tienen en absoluto ningún tipo de poder y en cambio sí el poder, todo el poder está en manos del soberano, que obviamente lo ejerce, según Foucault en este periodo, mucho más a través de la prohibición que de las propuestas, digamos, positivas. Hacer la ley es decir qué cosa está prohibida. Entonces, por eso Foucault lo denomina concepción negativa del poder. Se caracteriza por prohibir. Por supuesto, al prohibir se la entiende como represiva, pero también jurídica, porque es el soberano el que impone, instaura la ley, ¿no? El imperio de la ley que vemos allí. Es muy interesante cómo se nos va a decir allí que ese imperio de la ley, el rey lo ejerce teniendo el derecho a la vida y a la muerte sobre sus súbditos, ¿verdad? Entonces, ya sea al principio un derecho a la vida y a la muerte entendido de manera absoluta, casi como si el rey fuera Dios, pero luego bastante más condicionado a que el rey tenga que ser defendido, por ejemplo, de la manera en que, por ejemplo, el rey Federico II enviaba su gigantesco ejército a defender los intereses de Prusia, y las personas no valían como individuos, sino que simplemente eran engranajes de una máquina que era usada para defender el reino y el rey. Con ciertas razones o de manera caprichosa, más absoluto o de forma más condicionada, pero lo cierto es que lo que caracteriza al poder monárquico es el derecho a dejar vivir, podemos verlo así, este es el momento más tranquilo, más sereno de la situación, te dejo vivir con cierta indiferencia y sobre todo el punto importante es el derecho a hacer morir de manera completamente activa, quitar la vida, como es por ejemplo sumamente famoso el pasaje inicial de su obra Vigilar y Castigar, obra que comienza, como muchos saben, con el suplicio así llamado de un tal Demiens, un sujeto sencillamente regicida en el sentido de que se propuso en algún momento dar muerte al rey Luis XV y bueno, el comienzo del libro Vigilar y Castigar es la narración nada menos de lo que fue ese suplicio, tal como después fue narrado por testigos oculares del hecho y bueno, como la palabra lo indica, el suplicio realmente todo tipo de torturas ejercidas sobre ese cuerpo con la intención concretamente no solo de vengar su intento de matar al rey, sino de hacer un espectáculo público que fuera a su manera didáctico, ¿no? Que le enseñara al resto de la ciudadanía qué cosas no se hacen desafiando el poder del rey. Entonces, ese estilo de ejercer el poder, para Foucault, viene acompañado de lo que él va a llamar el dispositivo de alianza, los sistemas de alianza, que son justamente las alianzas matrimoniales, de sangre, de herencia, todo eso impera en ese momento de esa manera. La sexualidad está inscripta en estos sistemas de alianza que dicen con quién puede uno casarse, con quién no, cómo puede tener relaciones sexuales o no, las cuestiones de incesto, totalmente ligado también, por supuesto, al sistema de la herencia y que por eso tenía tanta importancia cómo se realizan las alianzas, cómo se hereda. Y entonces este dispositivo de alianza marcaba claramente a través de legislaciones lo permitido y lo prohibido, lo legal y lo ilegal. Es en este contexto que Foucault analiza que, por ejemplo, las relaciones homosexuales sencillamente se consideraban
ilegales en cierto momento del periodo monárquico, como ilegalidad. Vamos a ver después en qué sentido esto muta completamente y es lo que le interesa analizar a Foucault, ¿no? En este momento, quien tiene relaciones homosexuales está sencillamente contra la ley y puede ser, castigado con todo el peso de la ley por ello. Pero no dejan de ser actos como cualquier otro acto, no pagar impuestos, cualquier otra circunstancia que fuera contra el imperio de la ley, es uno más de esos actos que un individuo puede cometer. Vamos a ver cómo esto cambia después, que es a lo que quiere llegar Foucault. Entonces, este periodo monárquico, que ocurriría más bien entre la Edad Media y el avanzado el siglo XVIII, va a tener luego, como mecanismo de poder, una transmutación gigantesca, va a decir Foucault. ¿Cuál va a ser ella? Va a ser la que va a darse transitando hacia el periodo clásico, con lo cual vemos que hay una cierta superposición parcial de todo esto. Es difícil definir una fecha exacta en la cual esto se va transmutando, en realidad va transicionando a lo que Foucault va a denominar el periodo propiamente clásico, que es el del siglo XVII y XVIII, lo que nosotros básicamente entendíamos como el periodo de la Ilustración, que tendría su origen, por ejemplo, en una mentalidad como la de Descartes, donde la razón, es erigida en su... el verdadero rey allí es la racionalidad, donde empieza a darse esta separación tajante en lo racional y lo irracional, o lo que para Foucault va a ser un tema en sí mismo, como es la persecución de la locura que antes coexistía por las calles con los ciudadanos que tenían pleno uso de razón y que a partir de este periodo se va a dar lo que Foucault llama el gran encierro. La figura del loco va a ser encerrada, pero juntamente con otros así considerados indeseables de la sociedad, como el cierto tipo de enfermos, cierto tipo de delincuentes, por momentos las prostitutas, en fin. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Obviamente, la forma de entender el poder, por todo lo que estamos mencionando, va a comenzar a cambiar. El mecanismo del poder va a ser sumamente distinto. ¿Por qué? Porque en este periodo clásico, en el que obviamente ya poco a poco la figura del rey va a ir perdiendo fuerza frente a otras maneras de administrar el poder, tal como Foucault detecta o cree visualizar en sus estudios, va a comenzar a darse una administración de la vida. Entonces, el mandato, a diferencia del mandato del poder soberano, que se trataba de hacer morir o dejar vivir, jugando con estas dos fórmulas, se nos va a decir que en el periodo clásico lo que se intenta es hacer vivir, acá hay un cambio sustancial, y en todo caso rechazar hacia la muerte. Pero todo esto va a ser activo en el fondo, ¿no? Porque rechazar hacia la muerte es también una forma activa de proceder. Entonces, continuando con esta noción de activo, de un poder activo, vamos a tener entonces, si se fijan, frente al periodo monárquico, donde lo más fuerte que hacía el soberano era prohibir, por lo cual aparecía una concepción negativa, represiva o jurídica. El rey decía lo que fundamentalmente no se podía hacer. La gran, gigantesca novedad de Foucault aquí es decir que el poder pasa a tener una concepción positiva, productora. Y aquí aparece un término que creo que a esta altura nadie desconoce, que es normalizadora. Ya vamos a ver qué significa esto. Pero entonces, ¿qué explicación nos va a dar Foucault de por qué comienza a cambiar de esta forma la administración del poder? Bueno, él va a decir que es porque comienza a echar raíces, digamos, la mentalidad del capitalismo, que lo que necesita, por supuesto, es producir. Y entonces la ciudadanía, lejos de ser un mero súbdito que a lo sumo cultiva los campos, es necesaria esa ciudadanía sana, vital, fuerte, pero también dócil,
para ser parte de la maquinaria de la producción. Entonces, es a esto nada menos que Foucault acuña en este libro, gran parte de la terminología que lo va a hacer célebre más allá de esta obra, ¿no? Va a comenzar a hablarse de la era del biopoder y ni hablar, el concepto estrella, se podría decir, de esta obra, que es el de biopolítica. Entonces, si volvemos a esta cuestión de la administración de la vida durante el período clásico, ¿qué se nos va a decir? Que ahora van a aparecer técnicas políticas para manejar a esa población. Y entonces se va a dar un mayor imperio de la norma frente a la ley. La norma está tácita, está implícita en los discursos, pero son múltiples. Ya no hay una única ley a la que se puede obedecer o dejar de obedecer. La norma va a ir impregnando la actividad y la mente a través de muy diversas vías. Hasta hacerse carne. Es mucho más sutil el mecanismo. ¿Y qué dos mecanismos van a ocurrir? ¿Qué técnicas políticas se van a usar? ¿Qué detecta Foucault en sus estudios? Que hacia el siglo XVII se estaría dando lo que él llama la anatomopolítica del cuerpo humano. Es decir, se va a empezar a considerar al cuerpo, no extrañamente en el comienzo de la era industrial, incipiente, se va a empezar a ver que el cuerpo del ser humano también puede ser considerado como una máquina a ser vuelta más eficiente, que es lo que se necesita. Entonces, los individuos van a ser tratados como, o se va a intentar hacer de ellos, si se fijan, nuevamente, cuerpos dóciles, lo que en otro plano va a poderse pasar a llamar sujetos normales, en el sentido de normalizados. ¿Y cómo se va a lograr esto? Se va a lograr a través de lo que Foucault denomina disciplinas. Disciplinas que van a dar forma a un gran mecanismo continuo, regulador, correctivo, examinador. ¿A través de qué tipo de aparatos? Administrativos, médicos, psiquiátricos, podríamos agregar escolares, terapéuticos. Es decir, todas las instituciones para Foucault en este periodo van a colaborar, y aquí lo vemos, a través de escuelas, colegios, cuarteles, talleres, pero también, y sorprendentemente para muchos, las familias son un espacio, una institución disciplinadora. Y en todos ellos va a proceder esta cuestión que mencionábamos de la confesión. Allí hay figuras de poder unas sobre otras, pero donde, como vemos en la trama de la vida social, los poderes están repartidos. Esto es el concepto que va a dar también gran celebridad a Foucault cuando va a hablar de microfísica del poder. El poder está completamente repartido. No se posee, sino que se ejerce, va a decir Foucault, entre todas las figuras de autoridad de la sociedad, pero donde algunas de ellas a veces pueden estar subordinadas a otras y en otras circunstancias será la inversa. Un profesor de escuela puede ser paciente de un psiquiatra. Un psiquiatra puede estar cursando una carrera universitaria y estar bajo el poder de quien fue su paciente. Entonces, ¿cuál es el gran cambio aquí? Que ese poder que antes simplemente era visto como un poder que venía de arriba hacia abajo, de un soberano hacia sus súbditos, fundamentalmente con esa función o concepción negativa, ahora es entendido como un mecanismo de poder que está repartido en una red de fuerzas que se ejercen de unos sobre otros y que, lejos de dominarnos simplemente, o solo o sencillamente, también nos produce como sujetos normales, nos produce como cuerpos dóciles, al servicio de todo un gran sistema que nos trasciende a todos, por lo cual no hay
un espacio del poder que pueda ser tomado como en los sueños de todo tipo de revoluciones. Es una trama de la que somos parte. Por esto se consideran estas concepciones, las que siguen a Foucault y lo ven en estos términos, como concepciones post-emancipatorias, en las que no se puede tomar el poder, no hay un único lugar del poder. El poder es una red de la que todos participamos. Por lo tanto, por supuesto, también hizo célebre a Foucault la expresión de que donde hay poder hay resistencia, lo cual significa que se pueden hacer siempre, según él lo ve, resistencias parciales en pequeños espacios donde el poder que todos generamos se ejerce. Pero para poder hacer esas resistencias parciales hay que ser conscientes de que este mecanismo opera de esta manera. Entonces, ya concretamente, ¿por qué entonces una historia de la sexualidad si hasta ahora venimos hablando del poder en términos tan generales que no se ve claro dónde aparece el sexo? Bueno, otro momento de la tesis originalísima de Foucault aquí es decir que en rigor este cuerpo como máquina, que debe ser disciplinado, normalizado y vuelto dócil, a través de toda esta cultura occidental de la confesión, muy pronto va a encontrar ya, por supuesto desde la confesión cristiana también, al sexo como un lugar muy oculto, muy privado y en el que, por lo menos desde el punto de vista religioso, ya se ocultaba, ni hablar con la concepción de pecado, de deseos ocultos, de pecados que hay que confesar, ya va a empezar a ser un lugar privilegiado para obtener la verdad sobre el sujeto en cuestión. No olvidemos que este volumen se llama La voluntad de saber, pero originariamente Foucault lo había titulado Sexo y verdad. Es decir, el hilo conductor que atraviesa toda su búsqueda es justamente ¿por qué? ¿Qué pasa con el sexo para que allí se piense que siempre se oculta una verdad profunda sobre nosotros mismos? ¿Por qué esta obsesión sobre arrancarle al sexo una verdad sobre nosotros? Y entonces, bueno, esto, lejos de minimizarse en este tránsito del poder monárquico hacia el periodo clásico y hacia la modernidad, según Foucault se va agudizando incluso este mandato de la confesión. Repito, teniendo que confesarle ya no solo al sacerdote hoy, porque mucha gente quizás hacia la modernidad empezó a dejar de tener esos vínculos con la religiosidad en esos términos, pero se trasladó del confesionario religioso a los consultorios de todo tipo de profesionales. Y no es casual, va a decir Foucault. ¿Por qué? Porque ¿qué se juega dentro de la sexualidad? Bueno, una doble función que es la que analiza el dispositivo de sexualidad. Esto es, en la sexualidad se juega gran parte de los secretos de la vida del cuerpo personal, individual, pero también, como es obvio, dado que a través de la sexualidad se realiza la procreación y se multiplica la especie, esto va a ser captado por el tránsito del siglo XVII, XVIII y en el XIX se va a agudizar. Como vemos allí, ya en la modernidad se va a dar este cruce de los dos ejes y se va a entender que es crucial tener control sobre este dispositivo de sexualidad. ¿En qué va a consistir? Bueno, fundamentalmente va a decir Foucault, si antes teníamos la analítica de los dispositivos de alianza, del sistema de alianza y de la simbólica de la sangre y de los derechos de sangre y de las alianzas, todo el sistema de paternidad legítima y demás, ahora se va hacia la complejización en términos de una analítica de la sexualidad. ¿Qué va a decir Foucault nuevamente de una manera que va a sorprender y a causar una conmoción en todo lo que sean las ciencias del hombre que analizan la sexualidad? Foucault va a decir que estas disciplinas que analizan todo este tema de la sexualidad por la información importante que se da en ellas, ya sea por la vida del cuerpo y arrancarle a los individuos sus secretos más íntimos sobre su personalidad y sobre quién son, pero también porque tiene que ver con la vida de la especie,
va a generar 4 dispositivos modernos que Foucault analiza. Él va a decir, se va a dar la histerización del cuerpo de las mujeres. Esto significa que se va a pasar a considerar el cuerpo de la mujer como un lugar de sexualidad que por distintas razones, va a tener que ver con el concepto de histerización, de histeria, célebremente analizado por Charcot en tiempos en que Freud se está formando, la histerización del cuerpo de las mujeres, ver a la mujer como un gran útero cuya función es fundamentalmente la maternidad y una buena maternidad. Toda esa cuestión que por supuesto también Simone de Beauvoir va a haber estudiado ya para esta época. La patologización del sexo del niño, dice Foucault, pensamos que el sexo está reprimido, pero si uno estudia los reglamentos de los colegios del siglo XVIII, hay una cantidad infinita de reglamentaciones en torno a cómo se colocan las camas, a qué hora se apaga la luz, cómo son vigilados los niños por los celadores, en gran medida a raíz de todo el gran tema que era para la época la cuestión de la masturbación. Hay escritos de la época donde señalan la cantidad de patologías que se consideraba que podían darse en torno a que ya desde muy niños recurrieran a la masturbación. En fin, allí hay toda una serie de reglamentos que hacen que se genere toda una pedagogía de esa sexualidad. Lejos de no hablarse del sexo del niño, eso estaba permanentemente presente, dice Foucault. La socialización de las conductas procreadoras. ¿Por qué? Porque es una época en que se empieza a multiplicar la población y estaba, por supuesto, la tesis de Malthus de que la población iba a crecer en una proporción desbordante frente a los recursos alimenticios, por ejemplo, de la población. Entonces, para mantener eso bajo control, sale también toda una pedagogía para las parejas de las conductas procreadoras, para no tener ni más ni menos hijos que los que la sociedad necesita. Y por supuesto, otra tesis fuerte de Foucault es la idea de que estas ciencias del hombre, del ser humano, como la psiquiatría, van a generar en esta época una cantidad de conceptos como parte de lo que se llamaría el placer perverso, que según Foucault, si bien antes se daban en la población, se daban como más libremente, más casi espontáneamente, todo el tiempo sin ser perseguidas, la ciencia, la psiquiatría de esta época, la medicina y la psiquiatría, les dan nacimiento como perversiones a la vez que etiquetan esas conductas y generan entonces, por supuesto, especies de seres humanos, el perverso, el homosexual, la prostituta, el degenerado, el delincuente. Las ciencias del hombre en esta época dan nombre y a la vez que nombran, dan origen, según Foucault, a perversiones que antes no eran vistas de esta manera. Por eso aquí aparece el término nominalismo, porque justamente el nominalismo, como corriente filosófica medieval de Guillermo de Ockham, da lugar a esa doctrina que entiende que todo tipo de concepto creado por los seres humanos no está refiriéndose a una esencia que existe fuera de la palabra. Lo único que existe para los nominalistas es una serie de individuos que por muy diversas razones en cada época da lugar a un concepto genérico, pero que de alguna forma es arbitrario, es un recorte en el continuum de la naturaleza que hacen los especialistas, pero después les otorgan una existencia real, ¿no? Un poco como las ideas de Platón, que reunían en un manojo todas las cosas bellas y le llamaban lo bello. La tendencia al esencialismo acompaña al ser humano desde los orígenes de la filosofía y es recién en la Edad Media cuando este pensador lo pone en cuestión y da lugar nada menos que a la doctrina nominalista, que va a ser muy querida y muy valorada por los pensadores contemporáneos, revalorizada. Y entonces la tesis fuerte de Foucault aquí también va a ser que estas ciencias del hombre, empezando por el hombre mismo, lo crean a la vez que lo definen y crean sus patologías a la vez que las van definiendo y después, por supuesto, en pos de eso aparece toda esa
persecución, ¿no es cierto?, de considerarlos seres patológicos, y bueno, eso es lo que un poco Foucault viene a desenmascarar aquí. Y entonces, por supuesto, esta socialización de las conductas procreadoras tiene todo que ver con el último elemento que nos está quedando sin mencionar. Foucault va a señalar que hacia el siglo XVIII se agudiza la así llamada biopolítica de la población, que es la encargada de, ya no tanto como la anatomopolítica, que como el nombre lo indicaba se ocupa de la anatomía de un cuerpo individual, sino la biopolítica sería de la población, se ejerce sobre grupos humanos. Y lo que procura esta biopolítica de la población, ya vamos a ver a través de qué vías, es generar fundamentalmente poblaciones sanas, que son las que van a ser llamadas al mundo de la producción. Entonces ya aquí ya no se ocuparía del cuerpo individual, cuerpo máquina, sino, dice Foucault, del cuerpo especie, que bueno, dando lugar nuevamente a este concepto de era del biopoder, en nombre del todo social, va a trabajar, como vemos allá abajo, por crear poblaciones sanas, pero también, dado que habíamos dicho que se va a ocupar de rechazar a algunos hacia la muerte, acá Foucault detecta que se van a organizar grandes matanzas en nombre del derecho que tienen algunas comunidades de vivir. Y entonces aquí es indudable que tiene en mente las prácticas eugenésicas, genocidios, guerras raciales, como las ocurridas, por ejemplo, durante el nazismo, donde una parte de la población directamente es eliminada o perseguida en nombre de la vida saneada que una población determinada necesitaría. Entonces, muy interesante es la idea de que si durante el poder monárquico, como veíamos, se trataba de lo permitido y lo prohibido, de lo legal y lo ilegal, aquí los conceptos que se van a acuñar con muchísima más fuerza, dada la proliferación de esta biopolítica y de las ciencias del hombre y de la salud, va a ser, lo normal y lo anormal. Todos reconocemos que en nuestro tiempo tenemos incluso un tabú para expresarnos en términos de lo normal y lo anormal tras las lecturas que se han hecho y la proliferación de este vocabulario de Foucault. Indudablemente se ha filtrado al decir popular porque hay ahora sí una enorme autolimitación para expresarnos en términos de lo normal y lo anormal. Sin embargo, subrepticiamente, por debajo, de manera tácita, sigue impregnando nuestra cultura. Y bueno, eso es un poco lo que Foucault quiere desenmascarar aquí, ¿no? Nos quedó sin decir que en la biopolítica de las poblaciones, los controles y regulaciones se ocupan de la natalidad, la mortalidad, la vivienda, la higiene de la población, controles demográficos, controles de migraciones, control del nivel de salud. Por lo tanto, es obvio que tenemos una relación completamente ambigua con todos estos mecanismos. A él siempre le toca ver el aspecto cuestionable de todos estos procederes, pero no ignora que también son estas modalidades, esta biopolítica la que prolongó la vida de la especie, hizo que la longevidad de las poblaciones crezca de manera gigantesca frente al comienzo de siglo. En fin, todo esto por supuesto que siempre se mueve en unos márgenes de ambigüedad en cuanto a su valoración, hasta dónde realmente la población debe entregarse dócilmente a todos esos procesos y cuándo realmente se convierten en una tanatopolítica, como dicen algunos pensadores posteriores a Foucault, considerados biopolíticos, ¿no? Y entonces el sexo no es algo meramente anatómico, algo corporal, universal, que preexiste a el estudio que se ha hecho sobre él. Foucault invierte esta relación. No es que el cuerpo natural preexiste, para Foucault no hay nada natural. Bueno, le habría tocado al siglo XIX y XX establecer este dispositivo de sexualidad a través del cual se genera la idea compleja de sexo que después interfiere a través de sus etiquetas y de sus disposiciones de lo normal y no anormal, porque al establecer cuál es el sexo normal,
deja por fuera, según Foucault, todo ese espectro de lo que sería lo anormal. Establecen los márgenes, definen, pero para Foucault antes todo eso era un continuo, y es en la medida en que estas ciencias del ser humano lo establecen y lo fijan que dejan como por contraste todo lo que queda fuera de esos márgenes. Entonces cuando le preguntan a usted quién es, qué tipo de obra hace, cómo lo encajamos, es un historiador, es un filósofo, es un psicólogo, ¿qué es usted, señor Foucault? Bueno, él justamente se jactaba de decir, no me pregunten quién soy, no me pidan que permanezca siendo el mismo. La aversión a la etiqueta es lo que movió toda su vida a Foucault, y de hecho toda su vida fue una experimentación. Todo el tiempo vivía y escribía para intentar no ser el mismo. Entonces por eso al final de esa frase, cuando él dice no me pregunten quién soy ni me pidan que permanezca siendo el mismo, la completa con lo que les puse allí, ¿no? El juego merece la pena en la medida en que no se sabe cómo va a terminar. Bueno, dejamos aquí y continuamos, por supuesto, con la lectura propiamente dicha de la obra, que tiene su intensidad. Esto es meramente un panorama.